Muy bien, hermanos. Disculpen el rebrujo. Vamos a estar en la lección número 6, página 45. Lección 6, página 45. Y vamos a estar viendo lo que es esta porción de la lección que es muerte espiritual. Vamos a esperar a ver si se van añadiendo más hermanos que se quedaron congelados hoy con este frío tremendo. Entonces, página 45 y vamos a estar viendo este tema de la muerte espiritual. Entonces, entrando a lo que es a la introducción del libro, tenemos aquí esta porción que nos dice sobre la muerte espiritual, que nos dice una importante frase usada por los teólogos para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre es muerte espiritual. Y vemos que de acuerdo con las Escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán resultó no solo en muerte física, sino también en muerte espiritual. Entonces, como hemos visto, dice que Adán pasó a estar separado de Dios e insensible a su voluntad. Vemos que sucesivamente también se volvió sensible a toda clase de estímulo perverso, tanto humano como demoníaco. Entonces, aquí vemos esa parte que a través de esa separación, pues vemos que se volvió insensible a la voluntad del Señor y sucesivamente también se volvió sensible a toda clase de estímulo perverso. O sea, básicamente su inclinación es hacia el mal. Vemos también que las Escrituras nos enseñan que este aspecto del juicio divino que cayó sobre Adán no estaba limitado solo a él, sino que incluía a toda la humanidad. Todo ser humano nace separado de Dios, siendo un muerto espiritual. Y eso lo veíamos también en la clase pasada. Vemos que, pues básicamente, Adán, y nos decía uno de los versículos que básicamente el hijo de Adán nació con esa imagen de Adán. Y vemos que pues ese pecado fue también imputado hacia todas las generaciones. Entonces vemos que vemos que todo el ser humano nace separado de Dios y siendo un muerto espiritual. Vemos que es vacío de verdadera vida espiritual hacia Dios e insensible a la persona y voluntad de Dios. Y vemos que aquí pues básicamente veíamos que esa imputación pues básicamente dice que tenemos un vacío y pues yo lo veo con cuenta en negativos, o sea, básicamente estábamos en esa condición. Y dice, para que el hombre caído pueda responder a Dios en amor y obediencia, debe ocurrir una resurrección espiritual a través de la obra sobrenatural de la gracia y el poder de Dios. Básicamente fue lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, que es necesario que nazca de nuevo. Entonces, y como vemos aquí, esa obra no es de nosotros, esa obra es del Señor, al igual que ninguno de nosotros decidió cuándo nacer, ni en qué condición, ni cómo, o sea, eso es solamente del Señor, o sea, eso es una obra del Señor. Vemos también que en Génesis 2:17, Adán recibió una advertencia de Dios sobre las terribles consecuencias de la desobediencia. De acuerdo con este pasaje, vamos a ver qué ocurrirá el día que Adán violara ese mandamiento de Dios y qué nos enseña este texto acerca de la muerte espiritual que incurrió Adán como resultado de su pecado. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 17 nos dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vemos aquí en esta porción, y pues, ¿qué vemos aquí? Básicamente, ¿qué ocurrirá aquel día que Adán violara ese mandamiento de Dios? Pues ciertamente nos dice que morirá. O sea, vemos aquí básicamente
esto, o sea, él morirá. Que también vemos, básicamente, cuando Adán comió, pues vemos que entró el pecado. Y básicamente la palabra, sabemos que pecado significa, o la palabra griega es amartía, y significa errar al blanco. Entonces, cualquier cosa, bueno, cualquier acto, no cualquier cosa, cualquier acto que nosotros hagamos que no esté alineado a la voluntad del Señor es pecado. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier acto que nosotros hagamos que no esté dentro de la voluntad del Señor, que no esté conforme al Señor, es pecar. Y todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos ido en contra del Señor. Todos nosotros hacemos nuestra voluntad antes que la voluntad del Señor. Entonces vemos también al Señor, y el mismo Señor decía que su pan era hacer ¿qué? La voluntad del Señor. El Señor Jesucristo hizo la voluntad del Señor en todos los días de su vida. Por eso Él no pecó. Él fue perfecto en toda su obediencia, Él fue perfecto en toda su manera de vivir, Él fue perfecto en todo aspecto. Entonces, vemos también este texto y dice que nos enseña este texto acerca de la muerte espiritual. Vemos que también hay una alienación con Dios, y aquí no es alineación, sino una alienación. ¿Y qué significa? Vemos que significa, en palabras simples, es alejamiento del Señor, es una separación. En Efesios 4:18 vemos que describe a los incrédulos así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en estos hay, porque alejados de Dios. Entonces significa que somos extraños a Él a causa de nuestro pecado. Estamos alejados del Señor, estamos separados. Y vemos también que hay una muerte física. Así como hubo una muerte espiritual, vemos que también hay una muerte física, y ese lo podemos ver en Génesis 5, donde nos habla, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Entonces vemos que no solamente está muerte espiritual, sino que también hay muerte física. Todos nosotros, si de algo podemos estar seguros, es que cada uno de nosotros va a morir. Ninguno de nosotros es inmortal. Uno nos va a llegar más temprano que a otros, pero al final de cuentas, cada uno de nosotros vamos a morir. Y podría decir lamentablemente, pero pues no. O sea, si estamos en Cristo, creo que es una de las mejores cosas que nos puede pasar. Poder reunirnos con nuestro Señor. Entonces, dependiendo de cómo esté, pues usted mira ese asunto. Usted sabe si va con el Señor o hay que ponerse a cuentas. Tenemos también ahí, dice que el pasaje, respondiendo a el pasaje no sugiere cómo suponen algunos que Adán fue creado inmortal, pero que posteriormente perdió la inmortalidad por su pecado. Hay una diferencia entre la creación del hombre, en la que recibe la vida por el soplo divino, y la perpetuación de esta vida obtenida al apropiarse del árbol de la vida. La inmortalidad es un rasgo propio de la deidad. Y esto lo puse aquí porque algunos piensan, no, es que Adán era inmortal o estas cuestiones, y vemos que eso pues tampoco. La única entidad que tiene vida, que es inmortal, eso es un rasgo solamente del Señor. Él es eterno, Él es inmortal, dice que no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno, es la única persona eterna. Vemos también aquí en nuestra nota, y nos dice que la paga por el pecado de Adán fue ¿qué? La muerte. Esta muerte no fue solo física,
sino también espiritual, y la advertencia de Dios no eran meras palabras. En el mismo día que Adán comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, él murió espiritualmente, y esto es, pasó a estar separado de Dios, insensible a su voluntad, y se abrió a toda clase de estímulo perverso, tanto humano como demoníaco. Como ya hemos visto, básicamente Adán y Eva estaban en un estado de inocencia, en el cual no había pecado en ellos, no había maldad, o sea, de hecho no existía la maldad, y sin embargo, a través de esa desobediencia entró el pecado. Avanzando en Efesios, del 1 al 3, y es la porción que ahorita veíamos, se encuentra una de las descripciones más reveladoras de las Escrituras acerca de la muerte espiritual del hombre caído. Entonces vamos a leer esta porción de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos esta porción de la Escritura que es una porción bastante fuerte, y vemos vemos en este versículo, en el primer versículo, el inciso A nos dice que estábamos ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vemos, y aquí en el primer punto pues puse eso, que estábamos separados de la verdadera y eterna vida espiritual. O sea, básicamente estábamos separados, no teníamos vida en sí. Vemos que también los seres humanos se enfrentan a una triste situación. No somos moralmente buenos, no somos neutrales, no estábamos casi muertos, sino que estábamos totalmente muertos. Muchas de las veces, y como no sé si lo comenté en la clase pasada, he escuchado a varios hermanos, y no solamente dentro de la congregación, sino que en lo general, cuando a veces hablamos con alguna persona incrédula y no sé, el primo, el sobrino, el tío, por X o Y cometió algo que no debía, está en la cárcel o qué sé yo, y dicen, no, es que muy en el fondo, muy adentro de él, es una persona muy buena, o adentro de él debe de haber algo bueno, ¿no? Lamentablemente no es así. O sea, por más que queremos sentirnos nosotros mismos o querer defender a alguien, lamentablemente en nuestra condición espiritual y nuestra condición moral, o sea, es mala. Entonces, como vemos aquí, pues básicamente no somos neutrales. No podemos escoger el bien. Dentro de nuestra vida lo único que hacemos es ir en contra del Señor. Claro que sí sí podemos realizar. Todos nosotros hemos a lo mejor hecho un acto de caridad, hemos dado limosna a algún pobre que está ahí, o estas cuestiones. O sea, que seamos moralmente malos o que seamos corrompidos o muertos espiritual no significa que no hagamos actos altruistas. Y lo veíamos con el versículo que dice que ustedes siendo malos, o sea, dan buenas dádivas a sus hijos. O sea, no significa que seamos todos asesinos, no significa que todos seamos personas fornicarias o estas cuestiones, pero estamos moralmente mal. Hacemos el mal, porque cuando hacemos algún acto altruista, muchas de las veces lo hacemos para calmar nuestra conciencia. Y aún estando en Cristo, muchas de las veces cometemos un pecado y queremos solucionarlo, a lo mejor oramos al Señor por perdón y a lo mejor no nos sentimos perdonados, y lo que hacemos, no, pues es que voy a hablar del Señor a todos los que vea, y queremos tratar de calmar esa conciencia realizando actividades.
Dígame, hermano. Una persona que ocupó toda su vida, sus recursos, utilizando sus dones, sus talentos, para servir al Señor, todo lo hizo, y lo hizo bien, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que con todo y eso, ¿verdad? Ahora nosotros lo celebramos, ¿verdad? La semana de oración, ¿verdad? Murió de malnutrición. ¿Por qué? Porque quería ayudar a sus semejantes. La grande obra que hizo, que empezó, ahora nosotros seguimos siendo parte de ella, pero utilizó todos sus recursos para servir, y ganar a mayor número. Muy bien, hermano. Sí, entonces, pues recordemos esta situación. Si cualquier cosa que hagamos, si no es para la gloria del Señor, o sea, y se va a ir mal, pero es pecado. Estamos pecando. Porque todo lo debemos de hacer para la honra y la gloria. Todo lo que hacemos es para el Señor. Vemos ahí que tenemos una nota y dice, antes de la conversión, toda persona está espiritualmente muerta. Las Escrituras consideran esta muerte espiritual como un resultado del pecado. Esto es, tanto el pecado imputado a nosotros de Adán, como el pecado que nosotros mismos practicamos. Y ahí vienen las citas a considerar, o que las hayamos considerado en nuestro estudio. Tenemos el inciso B, y el inciso B nos dice que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 2. Y este versículo pues es muy claro, o sea, básicamente pues aquí, yo no sé, cada quien, como les digo, tiene una forma de ver estos versículos independientemente, no hay, ¿cómo se dice?, respuestas malas, o sea, estamos todos aprendiendo, y aquí lo que puse yo, que fuimos controlados por las influencias del mundo, por los valores de la época, que son contrarios a los valores de Dios. Y lamentablemente mucho cristiano todavía sigue, y no solamente los cristianos, sino muchas iglesias siguen todavía conforme al corriente de este mundo. Queremos adaptarnos a lo que dictan las normas, queremos adaptarnos a lo que a aquellas personas les gustan, y muchas de las veces cambiamos la liturgia, cambiamos nuestro servicio para tratar de agradar a las masas, para tratar de agradar a los que están allá afuera, para hacer esto más llevadero para ellos, o que no se sientan mal. Entonces, aquí Pablo pues es claro en este versículo 2 y nos dice que así pues la primera de las fuerzas que ejerce una mala influencia en nosotros es el mundo, entendiendo por supuesto cómo la sociedad humana caída que viene de espaldas a Dios. En hecho es que no solamente somos hombres de labios inmundos, como dice Isaías, sino que habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos. El mundo influye en nosotros de mil maneras sin que muchas veces nos demos cuenta. Va trastornando nuestras prioridades, nuestros gustos, nuestras normas de conducta, nuestra visión de la vida, y todo nos marca la moda, ya sea de ropa, de coches o de música, nos hace sentirnos fuera de juego si no seguimos sus directrices. Entonces, vemos que es muy peligroso en este aspecto, o sea, conformarnos a esto. Y de hecho, Romanos capítulo 12, versículos 2, Pablo nos dice esto mismo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que nosotros no nos conformemos, y esta palabra es no amoldarse, no se amolden a este sistema, sino que dice renovaos o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional, también dice una de estas. Entonces,
tengamos claro que no debemos amoldarnos, hermanos, a este siglo. Bueno, tenemos ahí una nota y dice: la muerte espiritual se manifiesta o es evidente por la dirección que toma la vida en una persona y las obras que hace. Antes de la conversión, toda persona anda en o practica el pecado como un estilo de vida. Por naturaleza, el hombre no anda conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la corriente de este mundo en hostilidad y desobediencia. Entonces, vemos que nos habla y en este sentido no debemos amoldarnos a esta sociedad que básicamente lo que hemos visto pues cada vez más está más corrompida. O sea, cada vez más, va más en contra de los valores de Dios. Y es porque, como versículo 2, esta porción B del versículo 2 nos dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y básicamente ahí pues yo le puse, o sea, lo único que hacíamos era seguir a Satanás. Éramos aliados de él, por así decir. Entonces, era eso. Y lo mismo, al menos se me vino... tuvo Jesucristo con los fariseos en Juan 8:39 y Jesús hablando, dice: respondieron y le dijeron: nuestro Padre. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, básicamente lo único que hacíamos nosotros es hacer, pues básicamente, la voluntad de Satanás. Era lo único que hacíamos nosotros en nuestra condición caída. Y tenemos una nota ahí que nos dice que antes de la conversión los hombres no solo andan conforme a la corriente de una humanidad caída y desobediente, sino que también viven conforme a la voluntad y las obras del diablo, aunque la mayoría de los hombres negarán cualquier alianza con el diablo y se ofenderán por tal acusación. Las Escrituras declaran que aquellos que no han sido reconciliados con Dios a través de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo están siguiendo la voluntad del diablo. Entonces, tengamos mucho cuidado en ese sentido de amoldarnos a ese sistema y pues básicamente de cierta forma pues de ser algún aliado del enemigo. Porque muchas de las veces podemos engañarnos, muchas de las veces estamos en pecado y las consecuencias que vienen a nuestra vida son a raíz del pecado, pero a veces queremos, ¿cómo se dice?, apaciguar o queremos taparnos los ojos y decir: no, es que el Satanás me está atacando, es que el maligno está... No, hermanos. Si nosotros estamos cometiendo pecado, el pecado siempre tiene consecuencias. Entonces muchas de las veces
no es Satanás. Y muchas de las veces, voy a ser cuidadoso en ese sentido, hombre, pues yo para qué molesto a este, pues si este solo, o sea, no necesito tentarlo, no necesito hacerle nada, o sea, él mismo solo. Pero queremos nosotros muchas de las veces achacar estas cuestiones de nuestro pecado a Satanás, o sea, las consecuencias del pecado, y queremos decir que las huestes nos están atacando y todas estas cuestiones, cuando es la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, tengamos también mucho cuidado en ese sentido, y como les digo, no negamos, porque la misma escritura nos dice, Pablo mismo nos dice que no tenemos una guerra aquí en la tierra, sino que es espiritual. Pero seamos sinceros, hermanos, muchas de las veces nuestra vida espiritual no es tan espiritual, vaya la redundancia. Muchas de las veces pues estamos en las cosas espirituales. Entonces, como les digo, o sea, muchas de las veces no somos enemigos, como por así decir, de Satanás, porque no hay una verdadera lucha espiritual que nosotros podamos tener con él en ese sentido, ¿no? Hay verdaderos pastores que, como veíamos o hablaba yo en el Salmo 140, el principal enemigo de Satanás o aquellos que el ataque son dirigidos más constantes son aquellas personas como los pastores que llevan la palabra del Señor, se supone que llevan una vida espiritual, entonces son el blanco principal. Y nosotros también deberíamos de llevar ese mismo estilo de vida, aunque no seamos pastores, aunque no seamos muchas de las veces pensamos que el pastor tiene, no, es que yo le voy a decir que ore por esto, para que, no, o sea, cualquiera de nosotros, en general, debemos de llevar una vida espiritual conforme a las Escrituras, entonces, haciendo un resto de calor. Bueno, déjenme apago un poquito esto porque, o le bajo un poquito porque. Entonces, siguiendo, tenemos el inciso D, y vemos que entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, vemos aquí que no podemos evadir nuestra responsabilidad culpando al mundo y al diablo de los deseos de nuestra carne. Entonces, básicamente vemos y vemos que esos deseos de nuestra carne, pues básicamente son el combustible para el fuego. Nuestra carne se exterioriza por medio de deseos, entre paréntesis, concupiscencia o pasiones, es decir, nuestros anhelos egocéntricos, nuestras aspiraciones injustas y nuestros impulsos malos. Básicamente, vemos ahí que es la concupiscencia. Cuando habla Pablo de esto, vemos que el mundo puede seducirnos y el diablo puede tentarnos, pero no vencerían si no fuera porque en el fondo nosotros mismos deseamos el mal. Entonces, si nosotros mismos no produciéramos esos malos pensamientos, por así decir, Satanás no tendría manera de tentarnos. Pero lamentablemente muchos tienen esos pensamientos lascivos, y es cuando Satanás tiene herramientas para poder tentar a aquellos hermanos que lamentablemente pues han caído en pecado. Entonces vemos que evidentes son las obras de la carne, nos dice Gálatas 5, evidentes son las obras de la carne, las cuales son ¿qué? Fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. Entonces,
Esas son las obras de la carne. Y en el inciso E tenemos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí pues básicamente estábamos justamente bajo el juicio de Dios. Él tiene razón al condenarnos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque pues ya vimos todo lo anterior cuáles son las obras de la carne y de hecho pues básicamente por eso estábamos en una condición de ira. Tenemos una nota ahí en nuestro inciso, bueno, eso era en el D, así que ya lo pasamos. Entonces, ¿y cómo vemos, cómo nos ve Dios en esta triste condición humana nuestra? Si fuéramos solo pobres víctimas del mundo y del diablo, a lo mejor nos veríamos con pena. Puesto que nuestra carnalidad brota desde dentro de nosotros mismos y puesto que en consecuencia no somos meras víctimas, sino que nuestra carne nos convierte en agentes activos del mal y personas responsables, nos ve inevitablemente con ira. No somos víctimas del pecado, sino que nace de nosotros, brota de nosotros mismos. No tenemos una forma de podernos justificarnos con el Señor, de la misma forma que les decía yo, o sea, no podemos decir, es que la sociedad me corrompió, es que tuve una infancia dura, es que no hay pretexto. Yo le escribí, hermano, porque tú muchas veces has dicho que nuestro corazón pues, está inclinado al mal. Así es, y como les digo, o sea, ninguno de nosotros buscaba al Señor, ninguno de nosotros buscaba hacer algo para el Señor. Y muchos de nosotros, o sea, siempre lo que hace el ser humano es tratarse de justificar. Y por lo general lo único que hacíamos es, y siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, ¿no? Muchas de las veces siempre queremos compararnos con personas en peor condición moral que nosotros. Y esa es nuestra justificación. No, pues es que aquel es esto, es el otro, pero yo no, o sea, pues, yo me echo mis cervecillas, hago esto, pero no lastimo a nadie, no le hago daño a nadie. Pero en el fondo somos personas corrompidas. O sea, igual, lamentablemente, éramos unas máquinas de pecar. El pecado brotaba de nosotros. Nos levantábamos y muchas de las veces a lo mejor nos levantábamos de malas y empezábamos a renegar, íbamos al trabajo y se nos atravesaba cualquier persona y empezábamos a maldecir y a decir tantas cosas, llegamos al trabajo y lo primero que hacíamos a lo mejor era ver cómo transar al patrón, a ver qué puedo hacer aquí para sacar mi beneficio. Posiblemente a lo mejor le mentía a un cliente y le cobraba de más por algo que no era necesario y cuestiones así. Llegábamos a la casa y empezamos a pelear con la esposa, a golpear a los hijos. O sea, básicamente éramos un caos. Y muchos de nosotros todavía tenemos esas batallas, posiblemente. Pero tenemos esa herramienta que el Señor nos ha dado, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos constriñe de pecado, nos hace ver que estamos cometiendo mal y a lo mejor peleamos con la esposa y sentimos que el Espíritu Santo viene, nos constriñe y pedimos perdón a la esposa. ¿Sabes qué? No debí de haberte gritado, no debí de haberte hablado así, discúlpame. Entonces, gracias al Espíritu Santo nosotros podemos pelear contra esos deseos de la carne. Ya no estamos esclavos, ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino que ahora podemos pelear, tenemos las herramientas con las cuales pelear contra el pecado para que no nos domine. Pero si no estamos bien espiritualmente, ¿cómo podemos hacerlo? Si nuestra carne está más alzada en ese sentido, o sea, tiene más fuerza en el sentido de que no la hemos podido dominar, entonces, ¿cómo le hacemos? Y hablando a dominar, no me estoy refiriendo a que hablando de que tengamos esa coinonía con el Señor, que tengamos esa comunión con el Señor, que estudiemos su palabra, que nos alimentemos de la palabra, que
medianamente en lo que podamos, siempre estemos permeados por el Evangelio, recordar que Cristo murió por nosotros y que no hay nada que podamos hacer si no estamos con Él. El inciso E, creo que todavía no, ¿verdad? Y éramos por naturaleza, sí, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, pues veamos esto y tenemos una nota en el inciso E y dice que antes de la conversión, la ira de Dios estaba sobre la persona. Es importante entender que la ira de Dios está dirigida hacia una persona no solo por lo que hace, sino también por lo que es. La naturaleza caída y malvada del hombre evoca la ira de Dios. Entonces, vemos que todas las personas, y creo que la lección pasada hablábamos de eso mismo, y veíamos que debemos de sentir compasión por aquellas personas que están a nuestro alrededor y que lamentablemente son hijos de ira. Porque es triste saber que a lo mejor aquella persona que trabaja conmigo pues tiene un destino fatal. Entonces debemos procurar predicar el Evangelio. Tenemos ahí el punto número 3 y dice Efesios capítulo 4 del 17 al 19. Efesios 4 del 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, vamos a ver en esta descripción importante de la muerte espiritual que mora en el corazón de todo el hombre antes de su conversión. Entonces, en el inciso A, tenemos ahí los hombres caídos, dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo que entenebrecido el entendimiento. Entonces, básicamente, pues ahí puse, andan en la futilidad de su mente, tienen una vida sin propósito y sin sentido. Y como veíamos, o como hemos visto en Eclesiastés, los que han tenido oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, pues aquí igual nos habla de esa vanidad de la mente. Y cuando hablamos de vanidad, pues hablamos de esa inutilidad de la mente, en el sentido de que pues muchas de las veces cuando no estamos en Cristo, pues muchas de las veces tenemos este tipo de pensamientos tontos, ¿no? Y aún estando en Cristo hay veces que de repente se nos meten unas ideas medio tontas y empezamos ahí a pensar y a maquinar cuestiones. No quiero utilizar palabras fuertes, pero o sea, sería lo correcto en ese sentido, ¿no? Pensamos tantas tonterías, por eso es necesario que constantemente estemos recordando la Escritura y constantemente pues estemos escuchando cosas que nos edifiquen. Porque cuando estamos en ese momento que de repente no estamos haciendo nada y empezamos ahí a pensar así cualquier cosa y de repente empezamos a maquinar cosas en la mente que pues no son buenas muchas de las veces. Y en este caso estoy hablando en mi persona, para que no van a decir, no, es que el hermano, no, gracias a Dios no leo las mentes, no tengo esa habilidad, pero personalmente, o sea, porque voy a decir que no, o sea, sinceramente, muchas de las veces hay veces que uno está así y de repente empieza a cavilar y empieza a tener estos pensamientos sin sentido, entonces es necesario, al menos en ese sentido, si podemos estar escuchando la Escritura, tenemos herramientas, como siempre lo he dicho, siempre importante que escuchar, entonces no es pretexto como para decir es que no tengo tiempo, porque ahorita con toda la tecnología
Bueno, tenemos una nota, dice que la mente de los muertos espirituales puede ser capaz de lograr grandes obras en la ciencia, arquitectura y literatura. Sin embargo, con respecto a Dios, está vacía de verdad y llena de toda clase de vanidades, herejías e inconsistencias lógicas. Cuando los hombres caídos buscan ser espirituales o religiosos, los resultados son catastróficos o incluso absurdos. Y muchas de las veces tenemos, en este caso, como dice aquí, cuando estas mismas vanidades de la mente o estas cuestiones que empiezan a hablar personas que no son convertidas y empiezan a sacar sus doctrinas, esto es, como dice aquí, son cuestiones catastróficas que lamentablemente pues entran a la iglesia y lamentablemente muchas personas caen en estas cuestiones, ¿no? O sea, anteriormente, no sé si todavía ande muy fuerte esa cuestión, pero andaba un loco que decía que el espíritu era mujer y que estas cuestiones, entonces torcía la escritura de una manera tan creo que agarró bastante gente allá en no sé qué parte de México fue. No sé si continúa, no sé si todavía sigue con sus herejías, pero o sea, estas cuestiones son muy perjudiciales para aquellas personas, para la iglesia. Versículo 18, ajenos de la vida, pues no teníamos una relación con Dios, estábamos alejados, vivíamos en dirección contraria al Señor y es básicamente lo que buscábamos nosotros, o sea, estar alejados. Cuando Adán y Eva vieron que habían hecho mal, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse, tratar de alejarse del Señor. Y era mucho de lo que hacíamos nosotros. Cuando nos hablaban del Señor, ¿qué es lo que hacíamos? Y muchas de las veces, aunque no son, ¿cómo se dice? No están en la verdad. Los testigos de Jehová, a veces en cuanto veíamos que venían desde allá lejos, lo único, o sea, si era posible, o sea, nos íbamos para otro lado, o sea, tratábamos de huir de ellos. Y como les digo, o sea, aunque no es la religión, o no están en la verdad de las Escrituras, sabíamos nosotros que tenía que ver con Dios, y lo evadíamos, huíamos de eso. Y al menos lo digo porque allá eran los únicos que salían a evangelizar. Entonces, casi en la mayoría en México son los únicos, y bueno, también aquí porque hace como el mes, en diciembre creo, anduvieron ahí los testigos de Jehová en mi casa y ahí estuvieron, ahí charlaron como por unos 5 o 10 minutos ahí conmigo y entonces también andan por aquí muy activos. Inciso C nos dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, versículo 18, y vemos ahí que dado que su comprensión se ha oscurecido, están llenos de ¿qué? De ignorancia. Bueno, al menos eso puse yo ahí, pensé que ya me estaba confundiendo con la escritura. Entonces vemos que por la ignorancia que en ellos hay, la dureza de su corazón, vemos que pues básicamente su comprensión se ha oscurecido, porque la luz no les ha resplandecido. Vemos que esta es la razón por la cual el mundo está lleno de ignorancia. Una vez más, esto describe un proceso deliberado. El mundo del pecado oscurece la mente y conduce a un corazón calcificado que es insensible a las verdades de Dios. O sea, básicamente son aquellas personas que Pablo nos dice que han no quiero sacarlo de contexto el versículo, pero nos habla de estas personas que ellos mismos cauterizan su mente. Y la Escritura nos dice que el Señor nos ha dado testimonio de la ley y nos ha dejado saber qué está bien y qué está mal en este sentido, pero muchas de las veces nosotros, en aquel tiempo, cuando no estábamos en Cristo, cuando íbamos a cometer algo que no estaba bien, y lo llamamos como conciencia, ¿no? Es que esa vocecita allá adentro, no, pues estás equivocado, vas a hacer algo, no está bien eso que estás haciendo, y muchas de las veces nosotros mismos apagábamos esa
o ignorábamos esa voz y como dice Pablo, o sea, nosotros mismos cauterizábamos eso, o sea, la eliminábamos hasta un punto donde ya somos insensibles a todas esas cuestiones. Entonces, tenemos una nota y dice que es importante entender que el hombre no es una víctima separada de Dios por alguna ignorancia inevitable de lo que no puede hacer nada al respecto. La ignorancia del hombre es autoimpuesta. Él es hostil hacia Dios y no quiere conocerlo a Él o su voluntad. El hombre es ignorante de las cosas espirituales porque cierra sus ojos y se niega a ver a Dios, cubriendo sus oídos y negándose a escuchar a Dios. ¿Cuántas de las veces hemos tratado de hablar con aquellas personas y cuando citamos las escrituras, ¿qué nos dicen? Es que eso lo inventó el hombre. Es que eso lo utilizan para engañar a la gente o para manipularla. Ellos mismos, en sus necios razonamientos, piensan que son más listos que el Señor en ese sentido. Y tú les puedes dar mil aspectos de por qué la Biblia es la palabra del Señor y aún así te van a negar todo. O sea, no hay razonamiento lógico que tú les puedas demostrar con hechos y sin embargo ellos te van a sacar otros 1000. Porque quitaron libros de la Biblia. ¿Mande? La respuesta es porque quitaron libros de la Biblia. Eso es cuando hablamos con los católicos, por lo general esa no es la Biblia, la Biblia que tenemos no es la Biblia verdadera, o que los católicos fueron los que unificaron o la Biblia y todas estas cuestiones. Entonces siempre va a haber estas discusiones y al final de cuentas, o sea, ellos, como dice aquí, cierran los ojos, niegan la verdad de Dios. Entonces es complicado y en este sentido pues solamente el Espíritu del Señor puede convencerlos y abrirles los ojos. En el inciso D nos dice: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces vemos que como resultado de este corazón muerto, endurecido e insensible, abandonados a nosotros mismos, somos viles. O sea, ya con este corazón muerto que tenemos y endurecido, pues lo único que nuestra naturaleza, por así decir, que dice que el Señor nos dejó para que somos viles. Lo único que hacemos es pecar y ensuciarnos más en el pecado. Entonces, vemos que, como dice, que el Señor nos ha entregado a esa inmundicia, a ese entendimiento, por así decir, y ya ahí nosotros, pues básicamente lo único que hacemos son unas personas viles. El endurecer su corazón contra Dios, el hombre caído se vuelve insensible a toda verdad y verdad espiritual. Luego voluntariamente se entrega a toda clase de mal que es contrario a la voluntad de Dios y repugnante a su persona. De hecho hay una frase muy tonta, ¿no? Que muchas de las veces aquellas personas que cometen pecados, o sea, que dicen que lo prohibido es más satisfactorio, no quiero decir más placentero, no usan otras palabras, pero ellos mismos, o sea, es lo que hace el pecado. Entonces, es triste y lamentablemente era lo que muchos de nosotros, o sea, en lo que andábamos, por así decir, o en lo que nos inmiscuíamos. En las Escrituras hay varios pasajes que describen e ilustran lo que significa estar muerto espiritualmente, y pues allí teníamos que completar todas estas porciones de la Escritura. Primera de Timoteo 5:6 nos dice: los hombres caídos están ¿qué? Muertos, incluso cuando están vivos. O sea, básicamente, si lo podemos poner así, éramos zombies.
estábamos vivos, pero, o sea, nos movíamos y todo, pero básicamente estábamos muertos espiritualmente. O sea, éramos como personas insensibles al Señor, caminando sin un propósito, sin nada. O sea, estábamos muertos, hermanos. Aunque estábamos vivos físicamente, espiritualmente estábamos muertos. O sea, éramos personas sin voluntad, por así decir. Que solamente el pecado nos controlaba y nos dejábamos por nuestros impulsos como, y se va a ir triste como los animales. Dígame, hermano. Entiendo muy poquito, ¿verdad? Que el juicio vaya a ser para los incrédulos. Pero lo que estamos viendo es que ahí los que decimos ser creyentes, esos vamos a ser los que vamos a estar en la silla de los acusados. Porque llegado el momento, pensamos que somos mejores que los demás y que no tenemos necesidad, ¿verdad?, de que el Señor venga y cambie nuestras vidas, que podemos vivir así como estábamos, ¿verdad?, sin ningún problema, ofendiendo la presencia y la gloria de Dios, su palabra, ¿verdad?, su palabra. Recordemos que básicamente los que van a ser juzgados, pues van a ser aquellas personas que no hayan recibido al Señor. El cristiano, cuando vaya a la presencia del Señor, va a recibir recompensas, si no estoy mal en ese sentido. O sea, van a ser probadas las obras, dice la Escritura, y pues básicamente se nos va, ¿cómo se podría decir eso? O sea, se nos va a decir, pues, mira, o sea, nos van a llamar a cuentas, por así decir. El juicio, pues básicamente es para todos aquellos incrédulos que básicamente les van a decir, vas para una eternidad de condenación. Tienen nombre de que vives y están ¿qué? Muertos. Ezequiel 11:19, los hombres caídos tienen corazones de ¿qué? De piedra. Y los hombres, bueno, Judas 12, los hombres caídos son como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y la hermana que sabe de botánica sabe que un árbol que no está arraigado, que está afuera, ¿qué le pasa? Se seca, no tiene vida. El hombre caído realiza deberes y rituales religiosos que consideran como obras muertas. Y eso lo tenemos en Hebreos 6 del 1 al 2 y del 1 al 2 y nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y el 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Entonces, cualquier deber en este sentido de rituales religiosos que no sean para el Señor o que no sean correctamente, son obras muertas. Y esto es muy peligroso porque muchas de las veces pensamos que porque hacemos esto y hacemos allá y hacemos por acullá, pensamos que son obras agradables al Señor. Si esto no lo hacemos para la honra del Señor, si yo me estoy parando el cuello, si yo estoy son obras muertas. No sé quién lo dijo, lo leía esta semana que decía, fíjate de creer que estás sirviendo a Dios sin Dios. Entonces, tengamos muy en mente que, y muchas de las veces, o sea, aún yo estando aquí, si yo pienso que es por mi propio conocimiento, me siento que yo soy capaz o ya estoy mal, hermanos. Ya estoy pecando. Porque es por gracia del Señor. No es algo, ningún intelecto, ni algo especial que tenga yo. Es por la misericordia del Señor. Solamente. Yo soy insuficiente, soy incapaz. Es el Señor. No soy yo. Entonces, tengamos cuidado de ser soberbios o de pensar que
sin mí la obra no avanza, no, porque no es mi obra, es del Señor. El día de mañana me llego a enfermar y gracias a Dios el Señor va a poner a otra persona. O esa debería ser mi meta, que yo no siempre esté aquí, que haya otra persona que también les bendiga a ustedes con lo que el Señor le da a él. Entonces, si yo quiero estar ahí, que nada más soy yo y no. Tengamos cuidado de querer estar siempre en el mismo puesto, de querer, no, es que es mi puesto, yo nomás. ¿Por qué? Porque son obras muertas.